Hola a todas y a todos, yo soy Carlos Carranza y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. De modo que caminamos sobre los cuerpos de aquellos muertos pobres. No están allá lejos, están debajo. Entiendo que el guía evite decirlo. Mucha gente se asusta cuando sabe que camina sobre muertos, aunque todos, en todas partes, más o menos, caminamos sobre mayor o menor cantidad de muertos. Hay muchos más muertos que vivos, es una verdad sencilla, y todos terminan hechos tierra. Ya estamos en octubre, desde el 1 de octubre queda inaugurada la temporada de Halloween y bueno, os voy a traer un vídeo así pues con una temática un poco más de terror y todos los vídeos que intenté hacer durante este mes pues estarán relacionados un poco también con la misma temática, con el terror. Y he querido inaugurar estos terroríficos vídeos con una lectura que es que me ha encantado. Es una de las lecturas que más me han absorbido, que más me han enganchado y que más me han hecho disfrutar de lo que llevamos de año. Se trata de Alguien camina sobre tu tumba, de Mariana Enríquez. Realmente no conocía a Mariana Enríquez, yo no conocía a la autora de este libro y no sé por qué, la verdad, porque después me he dado cuenta de que es bastante conocida, bastante famosa, sobre todo en los últimos años, pero yo nunca había oído hablar de ella. Y la verdad es que este libro cuando llegó a la librería me llamó mucho la atención. Se titula Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes a cementerios. Y bueno, leí un poco la sinopsis y vi que iba pues sobre viajes a cementerios, sobre esta escritora que había hecho varios viajes a cementerios y los relataba en este libro. Entonces me llamó mucho la atención y a partir de ese momento empecé a oír hablar bastante de esta autora y empecé a informarme un poco de quién era. Y bueno, Mariana Enríquez es una escritora, pero también es periodista, y por lo que estamos hoy aquí es por su faceta de escritora. Es sobre todo escritora de literatura de terror, de relatos de terror, y está muy bien considerada, muy bien valorada dentro del género. Yo solo he leído de momento este libro, pero la verdad es que me he apuntado otros de sus libros para seguir leyendo a Mariana Enríquez. Tengo apuntadas para leer 2 antologías de cuentos, Las cosas que perdimos en el fuego y Los peligros de fumar en la cama, que bueno, pues intentaré leerlos pronto porque la verdad es que este de Alguien camina sobre tu tumba me ha gustado mucho, me ha gustado tanto las historias que ha contado como la forma de contarlas, como la forma de escribir de la autora. Como os digo, me llamó la atención en cuanto llegó a la librería porque vi que iba sobre visitas a cementerios. Me llamó la atención que esta mujer se dedicara a visitar cementerios, ya no solo ciudades, sino que a veces incluso hacía viajes a sitios para ver el cementerio o para visitar una tumba de alguien importante que estuviera enterrado en dicho cementerio, o simplemente porque el cementerio en general le llamaba la atención por lo que fuera. Por muchas cosas, porque al final ofrece visiones de cementerios muy distintos, que cada uno ha sufrido unas cosas muy distintas y que cada uno tiene enterrados a unos personajes muy distintos. Y la verdad es que a mí también me gustan los cementerios, no soy como Mariana Enríquez, no suelo viajar a ciudades solo para ver el cementerio, o no suelo visitar siempre los cementerios de las ciudades a las que viajo, pero si me topo con algún cementerio en alguna ciudad, me gusta, si se puede, entrar. Aquí en España eso de entrar en los cementerios no está muy visto, sobre todo porque suelen o estar cerrados o no suelen ser pues a lo mejor sitios muy agradables en los que te sientas muy cómodo para pasear, no sé, es una percepción mía tal vez, pero hay muchos otros países en los que como que los cementerios están más integrados en la ciudad, que a veces son incluso como parques a los que la gente va a pasear, va a leer o va a correr o no sé, como que están integrados, pues que tienen más árboles, que son más agradables, en definitiva. Entonces es algo que a mí me llama mucho la atención cuando estoy en algún viaje y veo algún cementerio al que me puedo asomar o en el que puedo entrar, pues lo hago. De hecho, ya que estoy, os voy a contar el último viaje que hice. Lo hice con mi novio, con Antonio, y fuimos a Galicia y vimos un cementerio bastante curioso porque, bueno, estaba en Finisterre el cementerio, es el cementerio César Portela, y digo que es curioso porque estaba totalmente vacío, no había nadie enterrado, era un cementerio como muy diferente a lo que nos podamos imaginar, eran como unos cubos muy grandes de cemento con varios nichos dentro, y es que era un cementerio que está como en la Costa da Morte,
que es una costa como en la que ha habido muchos naufragios a lo largo de la historia. Ha habido realmente muchas catástrofes en barcos en esa costa, debido a la situación de la costa y debido a que está rodeada como de rocas que propiciaban esos naufragios. Entonces, como que a la gente del pueblo, a la gente de Finisterre, le daba mal fario ser enterrada allí. No sé por qué, porque la verdad es que es una localización impresionante y preciosa, pero al final el cementerio está vacío porque nadie quiere que lo entierren allí. Además es un cementerio que utilizó Netflix para una promoción de una de sus series. No he visto la serie, la verdad, pero la promoción era como que era un cementerio en el que no había nadie enterrado porque estaba al lado de un sitio en el que habían descubierto cómo evitar la muerte. Entonces por eso nadie acababa en ese cementerio. Y bueno, fue un cementerio muy curioso, que no sería un cementerio como tal al final porque realmente no había nadie enterrado, pero estaba ahí como medio abandonado, no sé, tenía también un aura rara. Luego con la leyenda esta de que la gente no se quiere enterrar allí porque les da miedo. No sé, había unas sensaciones ahí raras, pese a que no había nadie enterrado allí. Y nada, simplemente os cuento esta historia por eso, porque los cementerios a mí también me producen cierta curiosidad cuando viajo. No al nivel de Mariana Enríquez, pero sí que me producen esas ganas de verlos o de conocer su historia. Además, cuando vi que eran como relatos que transcurrían en cementerios, yo me acordé de uno de los primeros relatos que escribí, un relato que escribí en el instituto, que iba sobre un chico y una chica que estaban en un viaje de estudios y empezaban a hablar y a conocerse, y bueno, pues básicamente iba sobre sus conversaciones, sus reflexiones, y estaban en un hotel en Praga, y enfrente de ese hotel había un cementerio, pues eso, en el que la gente iba mucho a pasear y tal. Entonces ellos iban un día y paseaban también por ese cementerio y se hacían reflexiones y preguntas sobre ese cementerio. Y bueno, como que me recordó un poco a ese relato que había escrito yo también, un poco situado en un cementerio. Al final es que los cementerios en general son lugares que tienen una atmósfera muy, muy rara, muy pesada, digamos, porque hay tantas historias allí, tantas leyendas, que yo creo que al final transmiten esa atmósfera al ambiente. Y sobre todo en todos los cementerios hay muchas historias, tanto reales, que quizás sean las más terroríficas y las más interesantes, como historias irreales, leyendas que se han generado después entre la gente y que desde luego son las más curiosas. Pero bueno, me dejo ya de enrollar y os voy a hablar sobre el libro, sobre Alguien camina sobre tu tumba, de Mariana Enríquez. Básicamente ya os lo he contado, a Mariana Enríquez le gusta visitar cementerios y en cada uno de los relatos de este libro nos va a hablar sobre un cementerio distinto. El libro recoge en total 24 relatos de viajes situados entre 1997 y 2020, y este en concreto, esta edición de Anagrama, es una reedición. Este libro ya había aparecido antes, creo que en el año 2013, con unos cuantos de esos relatos, y este año, 2021, se volvió a editar con unos cuantos relatos más, bastantes relatos más. En cada capítulo, como os decía, nos habla de un cementerio. Dios... Es que he visto un bicho muy grande. Es ponerse a hablar de Halloween y de cosas de miedo y te aparecen bichos largos y negros debajo del sofá. Como os decía, en cada capítulo nos habla de un cementerio distinto y me ha gustado porque no se hace repetitivo. Puede parecer que vaya a ser así al leer pues que cada uno va sobre un viaje a un cementerio, pues te vas a imaginar que te va a describir los cementerios, que te va a contar alguna leyenda, que todas van a ser parecidas y ya está. Pero desde luego no se hace repetitivo, no solo porque sean cementerios distintos o tenga historias distintas y tal, sino porque como que Mariana Enríquez resalta en cada uno de los relatos lo que ella ve más interesante y lo cuenta desde una perspectiva diferente, pero que hace que sea más interesante cada uno de los relatos. Ahí se ve sobre todo la habilidad literaria de Mariana Enríquez en sacar lo más interesante, lo que más vaya a atrapar al lector de cada una de esas visitas a los cementerios. Entonces vamos a tener tanto relatos en los que se nos va a contar la historia del cementerio, de por qué determinado grupo de personas acabó enterrado allí. Nos va a contar también historias más personales de cosas que le pasan a ella en esos viajes para visitar cementerios. Vamos a tener también leyendas, cosas que nos cuenta Mariana Enríquez que ella sabe que no son reales, pues porque son demasiado inverosímiles, pero que nos las cuenta y te deja ahí un poco también pues
con esa historia y con la duda. Y también vamos a tener muchas anécdotas de la autora, lo que le va a dar un toque también de humor a todo el libro. Además, a lo largo de todos los relatos vamos a encontrar continuas referencias a muchas cosas, ya os digo, tanto históricas como referencias a la literatura. Vamos a tener también referencia a pinturas, a esculturas. Además, todo el rato, pues eso, encontramos mucho humor y mucha ironía en Mariana Enríquez y en su forma de contar algunas de las leyendas o algunas de las historias. Encontramos también temas más serios, críticas que hace Mariana Enríquez pues, a momentos de la historia de su país o de otros países. Y también va a tener sus momentos para reflexiones sobre el turismo de cementerios, sobre los cementerios masificados por gente que a lo mejor se toma los cementerios como simplemente una atracción turística más. Los guías no son el problema, se los escucha vagamente en este enorme parque. El problema son, como siempre, los turistas. Los turistas que quieren asustarse, que se ríen como si estuvieran en misa, que se hacen bu. Gente aburrida que va al cementerio a no tenerle miedo a nada y que anotará esta visita en la lista de cosas locas que hizo en la vida. Cuando se muere, la gente es mucho más agradable. Me han gustado en general todos los relatos del libro. Puede que algunos se hagan un poquito más pesados, más lentos, pero en general los he disfrutado todos muchísimo. Me han parecido muy curiosos todos. Y desde luego tengo unos cuantos que son mis favoritos y os voy a contar un poco cuáles han sido. Mi favorito de todos fue uno que ya estaba como hacia el final, como en el último cuarto del libro, y me gustó porque es que era un relato que lo tenía todo. Además, era en un momento ya que ya tenía decidido que el libro me estaba encantando, que era uno de mis libros favoritos de este año, pero cuando llegué a ese relato que se convirtió en mi favorito de todos, pues me di cuenta de que todavía me podía seguir sorprendiendo hacia el final del libro. Os estoy hablando del relato en el que habla del cementerio de los Inocentes y las catacumbas de París. El relato se llama Un hueso de los Inocentes, es de un viaje que hizo en el año 2006 y nos cuenta la historia de este cementerio de París que desde el primer momento ya nos dice que es su favorito, pero que realmente ya no existe. Se trata, como os decía, del cementerio de los Inocentes. Era un cementerio que estaba en París, pero que estaba en plena ciudad de París. Era un cementerio en el que incluso había vida, la gente pasaba por ahí, había gente viviendo dentro del cementerio. Era un cementerio, pues eso, que estaba en pleno centro de la ciudad. El caso es que, claro, ese cementerio llegó a una situación insostenible, el hedor que salía de las tumbas pues ya era insalubre para la ciudad, entonces se decidió vaciar el cementerio y llevarse todos los huesos a otra localización. Entonces se llevaron como a una mina que en la época en la que esto pasó era una mina que estaba como a las afueras de París, pero que hoy en día está debajo de la ciudad. Entonces esta mina llegó a llamarse las catacumbas de París y allí se llevaron los huesos de muchísimos cementerios como para sacar todos los cementerios de la ciudad. El caso es que Mariana Enríquez, ya que no puede visitar ese cementerio, el de los Inocentes, que era uno de sus favoritos, visita las catacumbas de París. Nos lleva entonces a un relato muy macabro bajo la ciudad de París, en un laberinto de huesos perfectamente colocados, haciendo tanto arcadas como pilares, como dibujos con las calaveras o con los huesos. Tiene que ser un auténtico espectáculo verlo, pero desde luego también tiene que impresionar muchísimo, porque es bajar como unos 120 escalones, creo que era, y perderte en un laberinto de huesos. Me gustó mucho este relato porque, ya os digo, tiene de todo. Tiene historia. Nos cuenta la historia de este cementerio, que es una historia muy interesante y muy macabra también. Tiene muchas referencias literarias también. Tiene mucho humor. Se crean unas situaciones en esta visita al cementerio que la verdad es que le aportan mucho humor a lo macabro que está siendo en realidad todo el relato. Y también tiene relaciones personales, pues, en cuanto a las personas a las que va a visitar Mariana Enríquez en París. Entonces es como el relato completo y el relato perfecto para mí. Otro que me gustó mucho fue el cementerio de Carué en la provincia de Buenos Aires. Es un relato que se llama Estatuas de Sal y me gustó mucho por la historia y porque busqué fotos del cementerio para ver cómo era realmente y me impresionó mucho. Es otra cosa que he hecho también a lo largo de este libro, buscar muchas fotos de todos los cementerios. El libro incluye algunas fotos, pero había cosas que quería ampliar un poco más, entonces estaba continuamente buscando fotos de cementerios o de tumbas en el móvil para ampliar la información del libro. Entonces básicamente en este relato nos cuenta la historia de Villa Epecuén, una ciudad que estaba como a 6 horas en coche de Buenos Aires
y que era una villa que estaba junto a una laguna con un alto contenido en sal, que debido a unas malas obras, a unas malas decisiones y a una terrible tormenta que hubo, se desbordó completamente e inundó todo el pueblo y todo el cementerio. Como os decía, el agua tenía mucha concentración de sal, entonces esa sal estuvo como desgastando todo lo que había quedado cubierto por el agua. Además cuenta como que el cementerio no había quedado del todo cubierto, o sea, sí que había quedado cubierto, pero como que asomaban las cruces, algunas lápidas, algunas estatuas. Entonces a los del pueblo de al lado les daba muy mal rollo ver eso y fueron con unas lanchas para destrozarlo todo, para que no se viera nada por la superficie del agua. Entonces nos cuenta cómo después el agua empezó a bajar otra vez, la laguna volvió a su nivel anterior y quedó al aire las ruinas de un pueblo comido por la sal y de un cementerio comido por la sal. Absolutamente todo quedó como blanco, como carcomido, como corroído por la sal, los árboles, las tumbas, las casas, todo. Y es una villa que la verdad tiene que ser un espectáculo inquietante visitar. Y por último, cuando ya estaba llegando al final del libro, llegó el relato con toda la muerte al aire, situado en el cementerio de la Recoleta, también en Buenos Aires. Lo primero que se nos dice es que en este cementerio está enterrada Eva Perón, y por supuesto nos va a contar la historia de Eva Perón. No la historia de Eva Perón en vida, que tiene que ser interesantísima. Es un personaje histórico del que yo tampoco tenía mucha información y del que me he estado informando después de leer este libro y me ha parecido muy interesante. Pero no nos va a contar la historia de la vida de Eva Perón, sino que nos va a contar la historia después de su muerte. Y es que su cadáver sufrió un montón de viajes. Estuvo como un año con un doctor que estuvo embalsamándola, después viajó a Italia, después se la llevaron a España. Bueno, como que con el cadáver de Eva Perón pasaron multitud de cosas hasta que terminó enterrado finalmente en, digamos, su casa, en el cementerio de la Recoleta en Buenos Aires, debajo de un bloque gigante de cemento a 8 metros de profundidad para evitar que nadie pudiera volver a profanar su cuerpo. La verdad es que es uno de los relatos que me han parecido más interesantes y bueno, que lo disfruté muchísimo y me despertó esa curiosidad por el personaje de Eva Perón. En definitiva, Alguien camina sobre tu tumba es un libro que ha creado en mí una necesidad que yo no tenía y es la necesidad de visitar cementerios, de ir a ciudades solo para visitar cementerios. Además, al final incluye una lista de varios cementerios que Mariana Enríquez quiere visitar antes de morir y bueno, yo espero que ella pueda seguir viajando, que pueda seguir visitando cementerios y que por supuesto, ¿por qué no?, nos siga ofreciendo esas visitas a distintos cementerios en forma de literatura, porque para mí será un placer volver a leerla. Y eso ha sido todo por el vídeo de hoy. Contadme por favor si vosotros también estáis haciendo alguna lectura de terror durante este mes de Halloween, este mes de octubre, y por favor recomendadme cosas, porque yo desde luego todo lo que vea en cuanto a ficción, en cuanto a películas o series va a ser de terror durante este mes y voy a intentar que todo lo que lea también sea de terror. Entonces por favor recomendadme cosas, películas, series, libros, lo que os apetezca. Y eso, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo de la Cueva de Charles. Adiós.